Así que durante esta sesión abordaremos cómo el creciente uso y explotación masiva de datos personales va acompañado por el surgimiento de cuestionamientos éticos urgentes y relevantes. Revisaremos algunos ejemplos y casos emblemáticos y reales en el marco de la transformación digital de las organizaciones. Agradecemos la presencia y disposición de la expositora Romina Garrido, abogada de la Universidad de Valparaíso y máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile, investigadora asociada del GOPLAB UAI y especialista en protección de datos personales. Ha dictado diversos cursos y seminarios en Chile y en el extranjero, y actualmente asesora al sector público y privado. En 2019 fue finalista en el ranking Leading Lawyers en la categoría Data Protection y mujer destacada en ciberseguridad por la Alianza Chilena de Ciberseguridad. De esta forma damos inicio al taller de ética de los datos y la inteligencia artificial. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento y serán respondidas al final del panel. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por participar en esta sesión de la Feria de Ciencia de Datos organizada por el GovLab. Tal como decía Mariana, la ética de datos toma diversos aspectos y contempla diversos principios sobre los cuales descansa una gestión responsable de datos, principalmente en los sistemas automatizados y que pueden afectar la vida de las personas. Esta mañana yo quisiera compartir con ustedes una experiencia y un ejercicio práctico más que relacionado con la protección de datos, que ha sido a lo que me he dedicado hace más de 10 años con la transparencia algorítmica, que es un principio distintivo de la ética de los datos y distinto a aquellos principios que empiezan a también regular desafíos éticos como por ejemplo en el campo de la bioética. La protección de los datos, por cierto, es muy importante, pero ha logrado hacerse un camino propio, es un derecho reconocido en muchas constituciones, toma legislaciones que también regulan la forma en que tratan los datos las empresas y el Estado, pero la transparencia algorítmica está en franco desarrollo y encontrando también un espacio de para establecerse tanto en las organizaciones públicas como en las organizaciones en las empresas. Entonces quiero hoy hacerlos como partícipes de algunas experiencias que hemos tenido en el GovLab relativas a la transparencia algorítmica y ver si es que nosotros como personas comunes y corrientes también, como ciudadanos, somos capaces de encontrar información y si es que el, el Estado principalmente cuando implementa sistemas de decisiones automatizadas que impactan significativamente en la vida de las personas, ofrece niveles de transparencia que son los adecuados. Entonces este taller es sobre transparencia algorítmica gubernamental y sobre todo mirándolo desde una visión práctica. En el primer contexto que les quiero comentar, algunos países están desarrollando formas de poder informar a la ciudadanía la implementación de sistemas automatizados. Cuando hablamos de sistemas automatizados, no solamente estamos pensando en sistemas de inteligencia artificial con tecnologías complejas como el deep learning o como el machine learning, sino también sistemas algorítmicos que a través de ciertas reglas que se implementan toman decisiones apoyando a un humano o reemplazando la decisión de un humano. Como muchas veces estos sistemas impactan, como les decía, significativamente en la vida de las personas, algunas autoridades y países han estimado que es importante que las personas como un primer paso sepan de la existencia de estos sistemas. Y se han empezado a desarrollar ciertos catastros o ciertos registros de algoritmos donde las personas
donde se da el primer paso de información, que es saber que una autoridad pública ha implementado un sistema de decisión automatizada. Estos casos que les muestro acá son el caso francés, el caso de Finlandia, Ámsterdam y un caso en Nueva Zelanda donde mediante un acuerdo de las entidades públicas ellos han publicado qué algoritmos están usando las organizaciones públicas. En el caso chileno, ayer pudimos conocer el repositorio de algoritmos públicos implementado por el GovLab, donde si bien no es una iniciativa pública, se nutre de información que las mismas entidades públicas publican respecto de los sistemas automatizados que ocupan. Ustedes pueden mirar este repositorio público, hay más de 50 casos separados por materia, tanto en miras al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible como una clasificación funcional del gasto que es propia del sistema gubernamental, donde ustedes pueden encontrar diversos ejemplos que están alimentados con la información que el propio Estado publica respecto de estos sistemas. Está disponible en algoritmospublicos.cl y es un esfuerzo similar a este que les comento, que es de levantar registros, es decir, el primer paso de la transparencia algorítmica, mostrar que existen sistemas de decisiones automatizadas en procesos que muchas veces las personas ignoran, que hay una máquina que puede estar tomando una decisión que anteriormente tomaba un humano. Y de lo que vamos a conversar justamente es de cuáles son esas informaciones mínimas que deberían tener las personas respecto de la existencia de estos sistemas. Por otro lado, también se ha planteado si es posible regular la transparencia algorítmica, si es posible que tengamos leyes, hasta dónde deben obligar esas leyes a revelar algunos aspectos de los sistemas automatizados. Y al menos en el mundo encontramos tres ejemplos. Un ejemplo de normativa legal, que es el caso francés, donde la ley es la que obliga a hacer transparentes ciertos aspectos de los algoritmos públicos. El caso canadiense, que es legislación a nivel federal o a nivel estatal, lo que para nosotros sería legislación solamente administrativa, es decir, solamente para los órganos que se rigen por el Poder Ejecutivo, reglamentos, donde también hay una directiva que obliga a transparentar ciertos aspectos de los sistemas de decisión. Y el caso de Nueva Zelanda, que es más bien de autorregulación o voluntario, donde las entidades públicas que participan finalmente o que han implementado sistemas de decisiones automatizadas se obligan a transparentar ciertos aspectos a través de lo que ellos han denominado una carta de algoritmos donde están señalados ciertos criterios que se deben hacer transparentes. ¿Qué está pasando en Chile? En Chile, nosotros este año pudimos, gracias a una colaboración con el Consejo para la Transparencia, pudimos elaborar un catastro de sistemas de decisiones automatizadas que operan en el Estado chileno. No fue una tarea sencilla, por cierto, puesto que los sistemas de decisión muchas veces las personas no, los funcionarios públicos que fueron destinatarios o que más bien dicho eran los obligados a señalarnos si es que estaban utilizando estos sistemas, existió algún grado de confusión respecto de la automatización. Es, por ejemplo, un sistema de decisión automatizada cuando yo implemento un sistema de pago online en mi municipio, cuando yo implemento un sistema de workflow, de documentos donde asigno trabajo a mis colaboradores y así. Este estudio nos permitió levantar cerca de 285 organismos que usaban sistemas de decisiones automatizadas en un universo de 870 obligados por el Consejo para la Transparencia a publicar cierta información en virtud de la regla de transparencia activa. Dentro de estos 285 entidades públicas que
contestaron afirmativamente o negativamente si es que estaban usando sistemas de decisiones automatizadas, solamente 219 señalaron que tenían sistemas de decisiones automatizadas. Entonces pudimos catastrar en un principio 219 sistemas que después en la depuración de esto, o sea, mirando realmente si es que se trataba de sistemas algorítmicos como los que estábamos pesquisando, quedamos en 92 sistemas. A este estudio ustedes pueden acceder en la página del GovLab o ahí en investigación aplicada, donde está el estudio completo publicado respecto de las cifras, respecto de cuántos sistemas, respecto de nuestras conclusiones y de la propuesta que finalmente hicimos al Consejo para la Transparencia, que se trata justamente de lo que hablábamos antes. Es posible regular, es posible que el Consejo pueda dictar algún tipo de normativa dentro de sus facultades para poder instar a las instituciones públicas a publicar cierta información. Nosotros pensamos que sí, y sobre todo viendo las cifras que nos entregó este catastro. Ustedes pudieran decir quizás 92 sistemas en un país de casi 20 millones de habitantes no es tanto, pero muchos de estos sistemas están esparcidos o se extienden como un solo sistema que impacta a muchísimas personas a nivel local. Entonces, nosotros lo contabilizamos finalmente como un sistema, pero es un sistema que opera, por ejemplo, en todos los servicios de salud de atención primaria de Chile, o por el cual todos los niños tienen que optar a poder decidir en qué colegio van a estar matriculados, como es el sistema de admisión escolar, por ejemplo, que nosotros lo contamos como un solo sistema, pero sin duda impacta a una cantidad significativa de personas. Las cifras que nos deja este primer catastro son que de estos 92 sistemas solamente había información publicada en 17 sistemas, es decir, 17 sistemas eran suficientemente transparentes de acuerdo a un marco de transparencia algorítmica que nosotros aplicamos para poder evaluar la transparencia de estos sistemas. De 53 sistemas no encontramos ningún tipo de información. De 19 sistemas nos remitían o nos enviaban información relacionada con publicaciones de prensa, en Twitter o la web del proveedor. Y en 3 casos nos dijeron que teníamos que visitar la web de Mercado Público, que es la plataforma de compras del Estado, donde nosotros íbamos a poder encontrar la información relativa a la adquisición de ese sistema. Y probablemente revisando esos sendos documentos de licitaciones, de ofertas y de finalmente de evaluaciones, y vamos a poder encontrar la información que estábamos buscando. Pero ese no es el camino que nosotros queremos para las personas respecto de la transparencia algorítmica. Ojalá fuera lo más fácil, estuviera disponible siempre, independiente si voy o no a interactuar con un sistema de decisión automatizada o no. Entonces, esta experiencia del catastro nos deja algunas cosas también positivas, puesto que en base a la información que nosotros pudimos pesquisar, que fue entregada voluntariamente por las organizaciones, seleccionamos 6 sistemas que, como ustedes verán acá, son muy relevantes para la vida de las personas. Un sistema relacionado con la detección del fraude en las licencias médicas, que por cierto es un problema país. Un sistema que ayuda a la detección temprana de la retinopatía diabética, que es una enfermedad que a las personas en el largo plazo les causa ceguera. Rayen, que ofrece dentro de toda una batería de servicios, esta empresa ofrece servicios de inteligencia artificial que permiten a las organizaciones hacer inteligencia sobre los datos clínicos. Centinela, que es un sistema muy exitoso implementado por la Municipalidad de Renca para la trazabilidad del COVID, el algoritmo de reserva de hora de extranjería, el sistema de admisión escolar,
sistemas de alerta temprana de deserción universitaria impulsados por la Universidad de Aysén, Plan Predial y RPF, que son dos sistemas que apoyan la labor agrícola, y dos sistemas del Ministerio de Vivienda que nos parecieron muy relevantes por el impacto también social, que es la asignación de subsidios y la selección de los beneficiarios para subsidios como el de arriendo. Entonces, todos estos, bueno, y FOSIS, que implementó un asistente virtual que ayuda a las personas para poder postular a los beneficios que esta misma entidad pública ofrece. Entonces, vemos que son todos sistemas que son importantes que impactan finalmente en la vida de las personas, y todos tienen algún grado de automatización que muchas veces nosotros no sabemos que existe, no conocemos, no conocemos qué datos se están procesando ahí, cuál es su objetivo, quién lo construyó, cuánto costó, cómo yo puedo reclamar en el caso de que crea que el sistema podría tener algún error, etcétera. Y ahí vamos moldeando distintos elementos de la transparencia algorítmica. Me quiero referir a dos sistemas que ya les adelanté un poco. El primero es el sistema de admisión escolar, que si bien no es inteligencia artificial propiamente tal, es un sistema que ocupa un algoritmo para poder asignar a los niños a un colegio determinado, basado en ciertas reglas que están, por cierto, en una normativa. Entonces, luego de evaluar esas reglas, el sistema aplica una regla de aleatoriedad. Y Centinela Renca, que es un desarrollo local, donde el municipio ha implementado una aplicación que permite la trazabilidad del COVID para los vecinos de esa comuna. Es una aplicación que ha logrado ciertos reconocimientos, funciona y que ofrece, por cierto, información para los usuarios acerca de su funcionamiento. Respecto a estos dos sistemas y a todos los que les mencioné antes, nosotros en el estudio que hicimos con el Consejo para la Transparencia aplicamos un marco de transparencia algorítmica porque nosotros no hemos definido todavía en Chile cuál va a ser nuestro desde para la transparencia algorítmica. Y tomamos varios ejemplos, estudiamos más de 6 casos en el mundo y nos quedamos con este, que es del Instituto Ada Lovelace de Reino Unido, que es específicamente para la transparencia algorítmica gubernamental. Está formulado en la base de preguntas que se hace la entidad pública y que tiene que responder, y se publican para entregar a las personas la mayor cantidad de información de base respecto de los sistemas. El resultado de la aplicación de este marco fue finalmente poder rellenar o poder disponibilizar en el informe unas fichas. Nosotros elaboramos o finalmente traspasamos estas preguntas a un criterio y vimos si es que estos sistemas que les comento antes estaban cumpliendo los criterios mínimos que exigía este marco gubernamental, que si bien no está basado en la legislación chilena, nos iba a servir para tener una primera mirada. Y nos fue, digamos que no tan mal. Nosotros encontramos mucha información respecto de ciertos sistemas, de la mano de que también hemos tenido un consejo para la transparencia que ha hecho una buena labor de difusión de la transparencia y de impulsar que ésta se adopte por las entidades públicas. No de transparencia algorítmica, sino que de transparencia en general de la información que manejan las entidades públicas. Y así, de esa manera, hemos encontrado o ha sido posible un avance fortuito de la transparencia algorítmica de la mano de la transparencia gubernamental. Entonces, estas fichas, si bien no son una respuesta exacta a la pregunta, indicamos más o menos dónde es posible encontrar la información que el marco de referencia es la que solicita. Finalmente, el reporte que nosotros trabajamos en conjunto con el Consejo, lo que hacemos es proponerle al Consejo una acción normativa para poder
regular la transparencia algorítmica en Chile y es algo que el Consejo está evaluando y al parecer, según hemos conversado con ellos y ellos han señalado públicamente en varios seminarios, sería de respuesta positiva que durante este año podrían dictar una instrucción de transparencia algorítmica para que las entidades públicas empezaran a publicar, a revelar ciertos criterios respecto de los sistemas de decisiones automatizadas. Entonces, la transparencia algorítmica debe responder al menos en una primera etapa a estas dos preguntas. ¿Cuál es la información mínima necesaria que una persona común y corriente necesita saber? Por cierto, la transparencia algorítmica puede tener diversos destinatarios y vamos a hablar de eso porque me imagino que acá hay participantes de diversas áreas y para la comunidad técnica la transparencia algorítmica va a ir un paso más allá que lo que un ciudadano necesita saber. ¿Y qué se le debe transparentar a la ciudadanía? Tenemos 46 participantes, de los cuales quiero dividirlos en grupos. Yo creo que podemos hacer, Gima, ahí sí, no, me quedan muchos, 45, vamos a dividirnos en 6 grupos. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pasar por el chat un documento de Google Drive que lo que tienen que hacer, voy a dejar de compartir porque no me deja cambiar, ahí sí. Este es. Y antes de irnos a los grupos, les voy a pasar este documento por el chat. Ahí están todos. El documento está abierto. El ejercicio es que de la serie de sistemas que nosotros hemos conversado esta mañana, yo he seleccionado 2. El sistema de admisión escolar y el sistema Centinela Renca. Nos vamos a dividir en grupos, en 6 grupos. En el grupo que le toca al azar a usted, con las personas que estén en ese grupo, busque acá grupo 1, 2, 3, lo que coincida con el grupo que fue asignado en el Zoom. Va a elegir uno de los 2 sistemas y va a intentar responder 5 de las preguntas que nosotros tuvimos que responder o que tuvimos que buscar información basado en este marco de transparencia algorítmica respecto de estos sistemas. No es necesario que usted ponga, por ejemplo, cuál es el propósito del sistema. Si quiere, si lo encuentra y lo copia y lo pega acá, también está bien. Pero me gustaría ver si es que la información está disponible o no está disponible. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del sistema? ¿Quién opera el sistema? ¿Quién es su responsable finalmente? ¿Es posible corregir mi información en el caso de que esta esté errónea o desactualizada? Si el sistema tiene un error, si mis datos, por ejemplo, estuvieran equivocados para el sistema de admisión escolar, o si el sistema, por ejemplo, Centinela Renca tuviera algún error en mi domicilio o en cualquier dato personal, ¿me ofrece una forma de poder corregir esa información? También es importante quién construyó el sistema, es decir, que podamos clarificar cuál es la relación público-privada que hay ahí y cuál fue su costo y forma de compra. El, 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 el marco de transparencia algorítmica que nosotros utilizamos, por cierto, tenía muchas más preguntas y lo que el Consejo para la Transparencia está trabajando también, pero esto, bueno, vamos a tener 15 minutos para poder mirar estos sistemas y poder ver qué es lo que encontramos y si es que es posible encontrar respuestas a estas preguntas que son muy básicas, pero que ahí la idea es que podamos comentar si es que fue fácil o no encontrar esta información.
Muchas gracias a todos por participar del ejercicio. Sin duda, bueno, es una experiencia similar a la que nosotros tuvimos que, que finalmente realizar con el Consejo para la Transparencia y con la información que nos brindaban los servicios públicos que han implementado estos sistemas. Ahora les quiero pedir que ingresen a este enlace de Mentimeter. Jim, no sé si lo puedes compartir por el chat. Acá me apareció a mí el chat. Exacto. Ahí está. Creo que directo al link. Y si no, a menti.com con el código ahí que les compartió Jim. Aquí quizás, bueno, si pudieron responder dos o tres, quizás por el tiempo, pueden haber diversos factores, pero me interesa como que podamos comentar después o poder saber cómo les fue con estas preguntas que eran las más simples, por cierto, del marco de referencia que finalmente nosotros aplicamos. Aquí varios pudieron responder todas las preguntas, 4. Justamente estos sistemas que elegimos para el ejercicio fue los que tenían mayor cantidad de información. Por ejemplo, el algoritmo para la asignación de horas de extranjería, a pesar de que tiene un sitio web específico para esa solicitud y que señala que ocupa un sistema de decisión automatizada y está disponible y desplegado en todas las reparticiones y los sitios web de, mm, de las gobernaciones, es poca la información que se puede responder. Pero en estos dos sistemas justamente hay. De ahí, bueno, si alguien me quiere decir cómo corregir los datos del sistema de admisión escolar, me cuenta, porque eso es algo que yo nunca he encontrado. Vamos con la siguiente pregunta. Moira, no sé si querías decir algo. Ahí levantó la mano. Moira fue alumna en Hola, el curso de formulación ética. ¿Cómo estás, Moira? muy bien, gracias. Vamos refrescando conocimientos y el tema, así que muchas gracias, felicitaciones. Sabes que para responder el Menti me generó la siguiente duda. ¿Cuántas preguntas fue posible responder? Sí, yo hice el ejercicio y pude responder 2 de las 4 preguntas que nos hiciste, ¿Ya? porque 2 preguntas no estaba la información en la página, entonces me generó una distorsión por decir así. ¿Cuántas preguntas se podía responder de la web del sistema de admisión? Solo Sí, 2, porque solo dos. las 2 últimas la información no estaba No estaba disponible. disponible, pero Claro, eso, claro, eso no es resorte ni de uno como usuario, claro. es información que publica la entidad pública que está a cargo de este sistema. Y acá, bueno, nosotros nos hicimos 5 preguntas muy básicas y vemos cuántas es posible responder con lo que ellos ponen ahí, porque también nosotros podríamos hacer estas preguntas por transparencia, los que trabajan en el Estado conocen este mecanismo y hacer una solicitud de acceso a la información, pero nos vamos a demorar ¿cuánto? 1 o 2 meses en tener estas respuestas. La idea es que la información pueda estar disponible ahí. Entonces, claro, es cuántas preguntas fue posible responder con lo que estaba ahí en estos sitios web que les compartimos en esa. Entonces, en el caso de nuestro grupo, solo eran 2. Solo pudieron responder 2. Y aquí, Claro. porque la información muchas veces no es, no está suficientemente clara, no es fácilmente accesible, y justamente con eso se relaciona la segunda pregunta. Em, Y acá, si ustedes tuvieran que evaluar esto en una escala donde están muy de acuerdo, muy en desacuerdo, estos sistemas que hemos eh,
que hemos analizado brevemente hoy, ¿son sistemas relevantes en la vida de las personas? ¿Fue sencillo responder estas preguntas? O sea, ustedes entraron a la página y pudieron encontrarlas inmediatamente, la información estaba ahí y la información estaba clara. Y aquí ustedes, bueno, se pueden mover donde se sientan más cómodos de si fue sencillo, de si está disponible. Todos podemos tener diversas percepciones, por cierto, y a ver, unos ser más, encontrar la información fácilmente y otros, bueno, no tanto, pero los sistemas tienen que estar diseñados finalmente para todos. Romina, ¿Sí? Mauricio por acá, hola, buenas. Hola, Mauricio. Oye, una pregunta, pero esto se trata a lo que, como tú lo estás enfocando, está relacionado a que fue fácil encontrarlo, por ejemplo, en el sistema, por ejemplo, Centinela, en el mismo sitio web o si fue el hecho que tuvimos que investigar, porque sí, por ejemplo, hay información del software que lo encontramos En en, otras páginas. en otro sitio web. ¿Te refieres a ese sentido, que en un mismo sitio web esté consolidado, o a la facilidad que uno tenga, por ejemplo, para buscar la información? No, me refiero a que esté ojalá consolidado en un mismo sitio Ah, web. perfecto, ok. Porque, claro, todos podemos tener diferentes facilidades, diferentes habilidades para poder buscar información en Internet. Si, yo, en ese sentido, si pongo Centinela en Google, encuentro como 3 páginas distintas que me dan información sobre Centinela. Em, pero debería haber al menos una que consolidara todo, donde las personas pudieran fácilmente acceder a las funcionalidades que este sistema tiene y a los mínimos estándares de transparencia algorítmica. No todas las personas buscan finalmente en Google, hay gente que se va a meter directo al sitio de la municipalidad y querrá ver en alguna parte a dónde está esto. Entonces, al final, esto también nos ayuda, dependiendo de dónde estemos nosotros parados, a ir viendo cómo nosotros tenemos que facilitar esta información. Para algunos va a ser muy fácil de encontrar. De hecho, cuando nosotros hicimos este ejercicio basado en el estándar mucho más largo, claro, teníamos más de 15 minutos para poder buscar y efectivamente buscamos en más páginas que las que les facilité yo. Em, en el link que les facilité desde Centinela, yo creo que está la mayor cantidad de información, pero no es el único. De todas maneras, hay como les digo, otros sitios web de la misma municipalidad que informan sobre este sistema. En el caso de admisión escolar, ellos han levantado un sitio web especializado eh, para este sistema que inclusive, si es que pudieron mirarlo bien, tiene un video que explica cómo funciona el algoritmo. Ellos han hecho un esfuerzo muy importante de transparencia algorítmica, finalmente, porque se entiende que es un sistema que impacta significativamente en la vida de las personas. Donde va un niño al colegio es algo muy, muy relevante. Se tratan datos personales y tiene que generar finalmente un grado de confianza en la ciudadanía de cómo funciona. Entonces, ellos tienen un sitio web especializado distinto del Mineduc, por ejemplo, que se llama sistemaadmisionescolar.cl, donde hay o debería haber toda la información disponible respecto de este sistema. Lorena levantó la mano y mientras tanto vamos a ir a la última pregunta. ¿Qué palabras ustedes relacionan con la expresión ética de los datos? Ética de datos. Lorena y James, mientras los demás pueden completar esta nube. Hola, buenos días, Romina, ¿cómo estás? Hola, Lorena. Una consulta, ¿por qué es importante saber el costo del sistema? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que hacernos esa pregunta? ¿Ya? Bueno, yo creo que porque es importante saber cómo el Estado gasta los recursos que son de todos. Si estamos frente a empresas privadas, bueno, en general no va a ser información relevante porque se trata de información privada de una empresa, pero cuando el dinero es público, nosotros tenemos que saber cuánto se está gastando
en los servicios que se nos ofrecen y si es que finalmente estos sistemas también buscan optimizar ciertas labores públicas. Si finalmente va a ser más caro tener inteligencia artificial o decisiones automatizadas frente a personas decidiendo o evaluando solicitudes, las personas para hacer el respectivo control social tienen que conocer cuánto el Estado gasta en estas cosas y también poder ir viendo las relaciones que hay entre las empresas que prestan estos servicios, porque el Estado tampoco es un desarrollador de sistemas, sino que va a comprar finalmente estos servicios. Y la plata que es de todos tiene que gastarse bien. Entonces creo que por eso es relevante saber cuánto cuestan estos sistemas y que el Estado tampoco gaste más allá de lo que fuera razonable y que se haga siempre con procesos de compra transparentes, auditables y que la ciudadanía pueda realmente controlar cómo el Estado gasta Perfecto. el dinero. Y una última consulta. ¿La procedencia del algoritmo es importante? Porque me imagino que no es lo mismo un algoritmo que venga de China, que venga, no sé, pues de Inglaterra o que venga de Estados Unidos. Por supuesto, yo creo que ahí va a ser importante que el Estado justifique por qué decide, por ejemplo, comprar sistemas que ya están desarrollados. Y, por ejemplo, le compra un algoritmo a una empresa china a un sistema que es propietario y que probablemente el grado de transparencia que le va a ofrecer a las personas respecto de la operación de ese sistema va a ser menor. Esa es una decisión que se tiene que justificar. No digo que esté prohibido que el Estado compre sistemas propietarios o sistemas donde el rango de manejo de información sea menor, pero tiene que justificarse adecuadamente del por qué y tener siempre un grado de explicación para las personas. El Estado no puede responderme, por ejemplo, si es que externalizar el sistema de admisión escolar en una compañía china, por ejemplo, decirme, no, es que esto está en una empresa que yo no tengo el manejo de cómo se responde. El Estado siempre va a tener que ser responsable de el manejo de esa información porque es su decisión finalmente externalizar eso en un tercero. Y como lo haga, va a ser importante. Por cierto, cuando ya pensamos en grados más avanzados de la transparencia algorítmica, vamos a pensar en si es que es posible o no que se revele el código de un algoritmo, que alguien con capacidades técnicas pueda revisarlo y auditarlo. A esos niveles tenemos que ir avanzando en el futuro, pero por ahora estamos en conversaciones que son bastante preliminares de ir viendo de qué manera las personas primero se enteran que estos sistemas efectivamente están en su vida más allá de su celular y que el Estado los está usando para tomar decisiones. No sé, Muchas gracias. James, no sé, quería... Sí, Romina, esa transparencia algorítmica que esperamos ver en el sector público, en el Estado, ¿es la misma que deberíamos ver en el sector privado? ¿Debería tener la misma regulación? Oye, esa es una pregunta que, bueno, requiere muchos grados de reflexión por lo que comentábamos antes. Sin duda, el uso de recursos en ambos sectores es diferente. Lo que hace un privado también respecto de cuánto gasta o cómo gasta es diferente, pero tenemos que tener, sí, un piso mínimo respecto de transparencia en el uso de datos cuando se ocupan, por ejemplo, datos personales de los ciudadanos o de los usuarios de un servicio que es ofrecido por una empresa, donde creo yo que los estándares de transparencia tienen que ser más o menos equivalentes. Acá no deberíamos, y sin duda puedo como adelantarme un poco en esa respuesta, tener regímenes de transparencia muy distintos cuando se trate de uso de datos personales o de cómo rinden cuenta las entidades públicas cuando utilizan datos personales, que es también una parte de la transparencia algorítmica. Probablemente cuando pensemos en costos o cuando pensemos en que los privados tienen que proteger cierta información, puesto que podría perjudicarlo frente a sus competidores, vamos a tener que tomar criterios diferentes en materia de transparencia algorítmica, pero deberíamos tener al menos
pisos equivalentes cuando pensamos en datos personales, en privacidad, en ambos entornos, en los entornos públicos y en los entornos privados. Perfecto, muchas gracias. Entonces, claro, esa es como una primera cosa que se me viene como a la mente pensando en que el Estado y las empresas son entidades diferentes, pero que tenemos que someter a ciertas regulaciones que van a tener que ser más o menos homogéneas entre ambos. Aquí, bueno, salieron muchas palabras que relacionamos o que relacionan ustedes con la expresión ética de los datos. Transparencia aparece como la más grande, es decir, aquella que se ha repetido más veces entre ustedes: privacidad, visibilidad, responsabilidad, explicar la toma de decisiones, acceso a decisiones, y finalmente lo que tenemos en transparencia, en materia de transparencia, es una serie de principios que se han ido desarrollando. Aquí ya les muestro, ¿se ve? ¿Sí? Sí. Al alero de la ética de los datos. La ética de los datos es una rama también de la ética aplicada que nos invita a reflexionar y justificar por qué nosotros, cuando vamos a implementar un sistema de decisión automatizado, estemos en el Estado o estemos en una empresa privada, tomamos ciertas decisiones respecto de cómo vamos a hacer las cosas. Y esos son los juicios de valor. Decidimos qué datos vamos a utilizar, decidimos los mecanismos de acceso que las personas van a tener, decidimos revelar cierta información, qué enfoque le damos a nuestros sistemas cuando los implementamos, cuando generamos, analizamos y difundimos datos. Sin duda, la ética de datos va muy de la mano con la protección de los datos personales, y así se ha entendido como una disciplina de base de la ética de los datos, pero va mucho más allá. Hay varios principios que se han ido desarrollando, siendo uno de los más distintivos y particulares justamente la transparencia algorítmica. Si uno mira, por ejemplo, los principios de la bioética, también encuentra la justicia, la equidad, la no maleficencia, la responsabilidad, privacidad y la beneficencia como principios del el uso ético de los datos en los entornos sanitarios. Y la transparencia se empieza como a constituir como un principio particular de la ética que se relaciona con la posibilidad de poder explicar por qué un sistema toma una decisión y no otra, con que las personas puedan entender, con interpretar, con comunicar, con revelar, con mostrar. Y el primer paso es saber que detrás de una decisión que el Estado, en este caso, está tomando frente a las personas que tienen que usar servicios estatales, existen sistemas de decisiones automatizadas y cuál es el grado de información que va a estar disponible. Nosotros cuando estudiamos la ética de los datos, estudiamos todos estos principios y sus aplicaciones prácticas finalmente, porque no se trata de solamente de decir, bueno, nosotros vamos a tener un sistema equitativo, sino que cómo realmente yo puedo evaluar la equidad de esos datos, que los datos no tengan sesgos, que las personas estén debidamente representados. Por lo mismo, en transparencia, en no maleficencia o beneficencia, hablamos de conceptos como la licencia social o las aceptaciones que las personas pueden tener a estos sistemas de decisiones automatizadas, sabiendo que primero existen. La transparencia algorítmica, entonces, es uno de los principios distintivos. Su opuesto es la opacidad, y la opacidad puede venir o puede tener su origen en distintas formas. Puede tener su origen en que las personas, por ejemplo, no sabemos leer código, no sabemos buscar información, una opacidad también intrínseca dentro de que sistemas que son desarrollados y que luego después ni siquiera su desarrollador o creador puede explicar sus resultados. O una transparencia intencional también, porque puede ser que el Estado necesite o una organización necesite incorporar o implementar sistemas de decisión automatizada para, por ejemplo, descubrir fraudes internamente. Yo, si ocupo inteligencia artificial para descubrir fraudes, probablemente los grados de transparencia respecto a un sistema como ese no van a poder ser
tan abiertos como para un sistema que asigne beneficios sociales. ¿Por qué? Porque se trata que yo tengo que descubrir cosas malas que están pasando dentro de mi entorno, dentro de mi organización. Entonces voy a tener que justificar algún grado de opacidad, comprenderlo y poder de alguna forma gestionar la transparencia de esos sistemas. La transparencia también puede cumplir diversos objetivos para verificar que mi sistema funcione bien. No necesariamente es una transparencia de cara a la ciudadanía. ¿Es importante en el Estado? Por supuesto que sí, pero también dentro de una organización privada es verificar que realmente el software o el sistema que compré o que desarrollé esté cumpliendo con los objetivos que nos habíamos propuesto para aquello, para poder mejorarlo, para poder aprender, para poder verificar que si se adecúa a una legislación como la protección de datos o lo que hemos conversado, licencia social, para poder ver si es aceptable por la comunidad el uso de automatización para ciertos procesos. La transparencia también puede tener diversos destinatarios. Un usuario ciudadano, hicimos un ejercicio muy simple, probablemente si ustedes pertenecen a ciertas comunidades más técnicas, les pareció como demasiado fácil, pero también hay que entender que hay que acoger y hay que finalmente responderle a esos usuarios. La transparencia también puede tener un destinatario técnico, donde yo revelo información técnica sobre los sistemas, el código especialmente, o mixta, donde yo voy generando sistemas que pueden responder a ambos. La fuente, no necesariamente en el Estado, y si ustedes después quieren seguir indagando en estos temas, si ustedes buscan información sobre el asistente virtual del FOSIS, por ejemplo, toda la información disponible sobre este asistente virtual fue publicada por quien lo desarrolló. Y lo desarrolló una empresa, por cierto, entonces toda la información que nos sirvió, por ejemplo, a nosotros para poder completar el estándar, tiene un origen privado. Y esto no podemos decir que a priori está bien o está mal. El Estado también tiene que exigirle a los privados en ciertos casos información, o para poder el mismo Estado revelar información, o que el privado pueda también apoyar la labor de transparencia. Y el momento en el que se revela, antes de que yo voy a interactuar con un sistema o después que interactúo con un sistema. Nosotros creemos que la información tiene que estar disponible antes que yo interactúe con un sistema, inclusive si ni siquiera voy a interactuar con ese sistema. Si yo no voy a ser usuaria del sistema de admisión escolar, por ejemplo, me gustaría también que esa información estuviera disponible. Tiene que estar disponible más aún para los que son usuarios, pero debería ser información disponible para todos. Finalmente, nosotros nos quedamos con este concepto de transparencia algorítmica, que es proporcionar a las personas la información necesaria para evaluar e interactuar con los sistemas de decisiones automatizadas en los servicios públicos. ¿Cuál es este mínimo? Y como les comentaba al principio de este taller, el Consejo está trabajando en una instrucción que finalmente va a ser obligatorio para que el Estado pueda revelar cuál es este piso mínimo, qué es lo mínimo que yo tengo que transparentar y cómo lo tengo que hacer. Tal como comentaba alguien recién, yo puedo encontrar información que está dispersa en muchas partes, pero la idea de la transparencia justamente es que yo pueda en un solo lugar acceder a toda la información que sea necesaria para poder evaluar, como dice acá, interactuar con los sistemas. Finalmente, la transparencia algorítmica nos propone algunos desafíos y, por cierto, oportunidades. Estas son algunas de ellas, y es que tenemos que ampliar la concepción tradicional de transparencia activa del Estado a otros ámbitos de mayor rendición de cuentas. Nosotros ya tenemos una ley de transparencia que tiene más de 10 años y que ha sido transparencia documental, donde nosotros accedemos a portales y podemos ver cuánto gana la gente, cuál es el organigrama, cuáles son los documentos que se publican, pero también hoy en día hay otras cosas que se van haciendo importantes para la ciudadanía dentro de lo que el Estado debería estar obligado a transparentar. También
transparentar el uso y el control de datos cuando se ocupan datos personales con mecanismos concretos. Los sistemas que utilizan datos personales tienen que tener mecanismos de corrección de datos, de información, de dónde vienen esos datos. Eso podría ser otra pregunta del estándar. Probablemente el sistema de admisión escolar se alimenta de datos que le envía el registro civil, que aporta la misma persona. ¿Y qué pasa si esa información estuviera errónea? ¿Qué pasa si estuviera desactualizada? ¿Cómo yo puedo verificar mi propia información? Uniformar criterios de información mínima. Los que vieron el sistema de admisión escolar versus los que vieron Centinela, vieron cosas muy distintas. Uno era un sitio web como una especie como de noticia donde se informaban diversas cosas y el otro era un sitio web especializado, el contenido, oportunidad, los destinatarios. El lenguaje, por cierto, es importante y transparentar, como les comentaba, las interacciones público-privadas también es relevante. Estos son algunos de los desafíos y oportunidades que nosotros vemos en la transparencia algorítmica y bueno, los invito a que puedan revisar ese estudio, a seguir interesados en estos temas, a seguir las redes del GovLab. Estos son los temas de investigación aplicada en los que estamos, así que apoyando también, por cierto, a las entidades públicas y privadas que quieran avanzar y ser pioneras en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, por tu presentación y por toda la información que compartiste. Antes de irnos, teníamos en el chat algunas preguntas que no sé si podrías responder brevemente. Primero, Mauricio dice, ¿qué opina respecto a que los algoritmos debieran ser construidos entre las universidades y las entidades públicas? ¿O debieran participar sí o sí la empresa privada? Tiene razón, acá están. Disculpe, no las había visto. No, en realidad yo no tengo ninguna preferencia en cuanto a que el Estado pueda, a través de los privados, que van a ser siempre, van a tener mucho más conocimiento y van a ir un paso más adelante que las entidades públicas, a que puedan apoyar la función pública en estos sentidos. No necesariamente tienen que ser construidos por universidades. Hoy en día los privados son los principales proveedores de software del Estado y también en la universidad estamos trabajando en apoyar esa línea, generando oportunidades de mercado para las empresas en la creación de algoritmos éticos. Y para eso estamos trabajando en un proyecto que justamente se llama Algoritmos Éticos, que lo que busca es instalar exigencias de ética de datos desde las compras públicas, es decir, que el Estado sea el responsable de exigirle a ese privado estándares éticos en la construcción de algoritmos o de inteligencia artificial, porque el Estado finalmente es el que va a ser el responsable final de la forma en que se ocupa ese algoritmo, del uso de esos datos y de los resultados que produce, ya sea que lo construya una universidad o lo construya una entidad privada. Es el Estado el que tiene que poner la vara sobre cómo quiere que se construya ese algoritmo, cuáles son los estándares de transparencia, responsabilidad, de seguridad, de equidad y de protección de datos mínimos. Y en eso también estamos trabajando con socios gubernamentales como Chile Compra o la División de Gobierno Digital, diseñando estos estándares para que si el Estado lo exige, las empresas tengan que necesariamente implementarlos. No sé si hay más preguntas. Sí. Daniel dice, ¿cuáles serían las malas prácticas que aparecen en el Canvas? Esto es cuando estás como mostrando, antes cuando estás respondiendo preguntas, te hicieron esta pregunta. ¿Cuáles serían las malas prácticas que aparecen en el Canvas? No entiendo esta pregunta. Bien, entonces pasamos a la Si siguiente. Daniel la quiere... Así también, si la quieren aclarar. Sí. Creo que no. O si no, después por el chat escribirán. Después una pregunta de Mauricio dice, ¿está regulado que las entidades públicas informen respecto de quién construyó el sistema
¿Hay alguna regulación respecto a los datos públicos donde se alojan los datos? Respecto a cómo las entidades públicas tienen que informar de quién construye el sistema, las regulaciones son bien dispersas, porque uno pudiera entender de que a través de la ley de compras yo debería poder saber quién es el que le presta servicios a una entidad pública y así poder saber quién construyó un sistema de inteligencia artificial o software o lo que sea para esa entidad. Pero voy a tener que ir al sitio web de Mercado Público, tener el ID de la compra, o sea, tener información previa. Entonces ahí podríamos encontrar una regulación que también, por cierto, es muy útil para poder saber quién construye el sistema, pero por eso es muy importante que el Consejo avance en una instrucción de transparencia activa, porque va a ser la única forma de poder tener la información consolidada e interpretar que toda la normativa administrativa que rige al Estado tiene que mirarse con los ojos de la transparencia algorítmica también y ir ahí revelando información sobre quiénes son los que prestan servicios, cuánto cuestan, y respecto a alguna regulación sobre datos públicos, por supuesto tenemos la Ley de Protección de Datos Personales vigente desde el año 99, si es que la pregunta se refiere a eso. Y que obliga a las entidades públicas a aplicar ciertos estándares de protección respecto de los datos personales de los ciudadanos, a publicar el registro de bases de datos públicas en el registro civil. Ahí nosotros podemos tener un grado de control social sobre qué datos manejan todas las entidades públicas en la medida que se cumplan estas disposiciones. Y es una ley que está en actualización en el Congreso y que por cierto requiere una autoridad supervisora que no tiene para que puedan, para que sea posible finalmente el verdadero control sobre esos datos. Hoy es una ley que mandata, por cierto, o que entrega reglas del tratamiento, pero que no tiene una entidad supervisora. Perfecto. Daniel dice, ¿hasta dónde se podrían solicitar transparencia de los gastos reservados de gobierno? Aquí hay que tener muy claro que la transparencia nunca es un principio absoluto, como lo es la protección de los datos personales. La transparencia tiene límites, esos límites podrían estar dados justamente por lo que señala Daniel acá en el chat: gastos reservados, seguridad nacional, protección de la privacidad. Yo por transparencia no puedo ir a solicitar los datos de un ciudadano en específico por mucho que el Estado los tenga. Entonces ningún derecho finalmente es absoluto en ese sentido, y siempre la entidad pública va a tener que evaluar la pertinencia y la proporcionalidad de la solicitud, entregando información o no, y cuando no la entregue justificando el por qué. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas veces ha salido del país Daniel Sepúlveda y fuera a preguntar a extranjería cuántas veces ha salido del país en los últimos 10 años, por cierto, esa información no me la deberían facilitar, porque la ley de transparencia no es para eso, no es para controlar lo que hace Daniel Sepúlveda, es para controlar lo que hace el Estado, no es para controlar a las personas. Entonces ahí extranjería debería denegarme esa información y decir, oiga, usted se está excediendo de estos límites y justificando por qué. Acá hay otra pregunta sobre la venta de información del Estado. Cuando el Estado vende información es porque tiene una habilitación legal para hacerlo. Y hay así leyes especiales que habilitan al Estado para poder vender ciertos productos, ciertos reportes, ciertos estudios para poder financiarse. Así hay datos, por ejemplo, agrícolas que se venden, mapas que se venden, y que el Estado está habilitado para vender esa información. Como está preguntado acá en términos amplios, lo que no puede hacer el Estado es vender los datos de los ciudadanos, los datos de las personas. Por cierto, el Estado lo que tiene que hacer ahí es protegerlos, y antiguamente sí veíamos prácticas de venta de datos personales. Ustedes podrán recordar que antes del año 2008 la base de datos de los que somos tenemos más edad, la base de datos del CERVEL se vendía. Una persona iba al CERVEL y pagaba 45 millones de pesos y podía comprar la base de datos del CERVEL.
bueno, ahora quedamos en un estado un poco peor, digo yo, porque la entregan gratis, porque quedó como información pública debido a unos primeros pronunciamientos que tuvo el Consejo para la Transparencia en esta materia, el cual, por cierto, ha ido mejorando sus criterios y también haciendo, como les digo, este balance entre transparencia y acceso a la información. Porque no toda la información de los ciudadanos puede ser pública. Entonces ahí esta información que señala Carlos acá, estudios de mercado, mapas geográficos, es información que los mismos privados van generando. No es información necesariamente que venga del Estado. El Estado puede manejar cierta información de comunas, de robos y publicarla en modo de datos abiertos o para que las personas puedan saber y hacer estudios con eso. Pero claro, tenemos ahí, cuando la información se publica, y esto aplica para todos finalmente, deja de ser información privada. Entonces, y esto también es para uno cuando publica algo en redes sociales, o para el Estado cuando lo publica en formato de datos abiertos o revela información, deja de ser información sobre la cual podamos tener un control. Por eso, bueno, y en concordancia con la pregunta anterior, la transparencia siempre tiene que ser evaluada y medida en ese sentido para no infringir otros derechos personales. Con eso cerraríamos las preguntas. Muchas gracias, Romina, por tu disposición para responder y comentar sobre este tema. También gracias por la presentación, que fue muy relevante en este taller, donde presentaste sobre el creciente uso y explotación masiva de datos personales y cómo este va acompañado por el surgimiento de cuestionamientos éticos urgentes y relevantes a partir de casos reales de transformación digital en organizaciones. También queremos agradecer la asistencia de todos los participantes, las preguntas e intervenciones que hicieron. Deseamos que tengan una excelente jornada y les extendemos la invitación para que puedan ser parte de la serie de talleres que tenemos preparados para ustedes durante la primera Feria de Ciencias de Datos organizada por el GovLab UAI hasta este jueves 13 de enero. El chat está apareciendo ahora, en el chat está apareciendo el link de inscripción. Un abrazo para todas y todos y muchas gracias por venir. Gracias a todos por su participación.